Muy buenos días, mis hermanos. Dios bendiga sus vidas. Qué bueno que estén aquí otro día más reunidos en la casa del Señor, y esperemos que el mensaje que Dios nos trae para esta mañana sea de edificación para nuestras vidas, que podamos ser transformados por el poder de su palabra. Y el tema para hoy es transformados por la palabra de Dios. Y quiero empezar este servicio compartiéndote dos pasajes que están en la carta a los Romanos, pasajes que nos habla acerca de la súplica de Pablo para entregarnos a Jesús en su totalidad, completamente, no a medias. Romanos 12:1, Nueva Traducción Viviente, dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes. Pausa. No por lo que Él te va a dar, sino por lo que Él ya hizo en la cruz, por su misericordia, por su amor, por la voluntad propia de Él mismo, nos ha dado la oportunidad de la salvación. Y es por eso que debemos rendirnos a Jesús. Continúa el texto: que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Esa es la verdadera forma de adorarlo. El sacrificio que a Él le agrada es que luches contra tu pecado, que luches contra ti mismo para obedecerle, que seas obediente a su palabra, que seamos transformados por el Espíritu Santo para la gloria de Dios Padre. En el verso 2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. En su primera parte del verso 2, no imites a personas que no buscan glorificar a Dios, ni a personas de doble ánimo, ni a personas que hoy dicen sí al servicio, pero no soportan las pruebas porque no están dispuestos a renunciar a ellos mismos. Continúa el texto diciendo: más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Mis amados, yo no puedo transformar a nadie, el ser humano no puede transformar a nadie, pero es deber del pastor, es deber de toda autoridad bíblica hablarte de la Biblia para que el Espíritu Santo haga esa obra regeneradora en tu vida. El Espíritu Santo despierta y te da conciencia de pecado, y tú decides si le obedeces o no. Continúa el texto: entonces, dice Pablo, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy venimos delante de ti, Señor, confiando en que tu Santo Espíritu estará con nosotros y nos guiará a toda verdad, a toda justicia. Señor, hoy clamamos a tu amor, Padre eterno, a tu misericordia, en el nombre de Jesús, para que seas tú, Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Solo, mis amados hermanos, cuando somos renovados, cuando somos transformados y regenerados, podemos entender la voluntad de Dios y aplicarla a nuestras vidas. El hombre natural no las entiende y es por eso que no las aplica. ¿Por qué? Porque para él son locura. Pueden estar sentados en una iglesia, pueden estar ocupando un espacio en una iglesia, pero no las entiende, es locura para él. Está en 1 Corintios 2:14. Mientras que no pase eso, solo seremos almas iracundas, sin rumbos, movidos por emociones, no importa qué tantos años tengan en el Evangelio. Conozco personas que tienen 10 años, 15 años en el Evangelio. Cuando tú le preguntas, ¿desde cuándo, hace cuánto tiempo el Señor te abrazó, el Señor te alcanzó? No, dicen de una forma muy egocéntrica: yo soy cristiana de nacimiento, yo soy cristiano de cuna. Te dan a entender que ellos son salvos, nacieron salvos, pero eso no es así. Y en el transcurrir de mi vida he visto gente que dice ser cristiana, he visto personas que se apasionan por Dios, he visto gente que dice querer servir a Dios, pero cuando vienen las pruebas son los primeros y huyen. ¿Por qué? Porque evidentemente no tienen una vida de oración, no quieren discipulado, no quieren vivir en sumisión a las Escrituras. Para muchos, sus días de descanso son más sagrados que atender el llamado a la oración de parte de Dios.
pero ellos pretenden ver la gloria de Dios sin sometimiento a su palabra y a sus autoridades establecidas por Dios. De un momento a otro se enfrían totalmente y en el peor de los casos se alejan. La Biblia lo dice bien claro: profesando ser sabios, se volvieron necios, Romanos 1:22. Y no hay nada más hermoso, mis amados hermanos, que permanecer en la palabra de Dios. Juan 15:7 dice: si permanecéis en mis palabras, en mi palabra, en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedís todo lo que queréis y os será hecho. Y es algo que cada uno de ustedes ve en las congregaciones. Gente viene y va y te preguntas: ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué aquellos hombres y mujeres que buscaban a Dios ya no los ves? Hay muchos factores. Uno de ellos es que no han llegado a madurar en la fe. El escritor a los Hebreos dice en Hebreos 5:12: porque debiendo ser ya maestro, o sea, ya para estas alturas, me dices que tienes 8 años, 7 años, 15 años en el Evangelio, tienes año cronológico avanzado y sigues siendo inmaduro. Dice: después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Son como bebés en la fe, son como niños en la fe. Quieren, y dime esto, y si les dices una palabra que no les agrada a ellos, que no quieren escuchar, aunque lo diga la Biblia, se enojan, se sienten. La respuesta es sencilla. Hay personas que permanecen en Jesús, que permanecen en una iglesia, pero su palabra no permanece en ellos. La palabra de Cristo no está en ellos, porque la palabra no vive del todo en su corazón. No están para ver cómo puedo servir a Dios, no están para ver cómo puedo servir en la obra de Cristo, sino más bien qué me pueden dar en aquella iglesia. Y antes de comenzar, quiero que sepas que Dios ama al mundo. La mayor evidencia es Juan 3:16, que Él envió a su Hijo para que todo aquel que cree no se pierda y tenga vida eterna. Y te dejó como herencia su palabra, la cual tiene el poder de transformar tu vida. Y a muchas personas no cambian ni crecen espiritualmente porque la palabra de Jesús no permanece en ellos. Y vamos a ver qué nos dice el salmista. Vamos al Salmo 119:9. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Hay una pregunta, dice: con guardar su palabra. ¿Cuántos de nosotros ¿cuántos de nosotros estamos guardando su palabra? Ahora, guardar no es que tú la memorices, sino guardar es ponerla por obra, ser hacedor de la palabra, no tan solamente un oidor, como dice Santiago 1:22. Hermanos, ¿cómo podemos vivir puros en un mundo sucio? El mundo te presenta cosas que aparentemente son agradables a los ojos, muchos deseos carnales, vanidades, hasta el dormir es agradable y te lo ofrece el mundo. La pereza, estar en su casa, aunque te quiera ver muy espiritual, pero sin embargo Dios le llama cosas pecaminosas y malas. La Biblia dice que el saber lo bueno y no hacerlo es pecado. Vivimos en un mundo perverso y la Biblia lo dice en Filipenses 2:15, por ejemplo. Dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. ¿Dónde estamos esos hijos de Dios sin mancha? En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual tú, como hijo de Dios, resplandeces como luminares en el mundo. Entonces, si vivimos en medio de una generación perversa, de una generación malvada, de una generación maligna, de una generación torcida, ¿cómo puedo vivir limpio en un mundo? ¿Cómo puedo vivir limpio en este mundo impío, en este mundo inmundo, prestando atención a la palabra de Dios? Y si tomaste malas decisiones en tu vida y ahora estás sufriendo las consecuencias de tus acciones y te sientes en una autoestima baja, en
estado moralmente corrupto y tú te preguntas, entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo limpiarme? ¿Cómo puedo corregir esto? ¿Cómo puedo andar en santidad? La respuesta es: busca a Dios, guarda su palabra y ponlo en práctica. Salmo 119:10 dice: con todo mi corazón te he buscado, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Busca la palabra de Dios y Él te hablará. Y cuando ponemos su palabra en nuestros corazones, nos impedirá de desviarnos al pecado y evitará que pequemos contra Él. Mis amados hermanos, el pecado ofende a Dios. Entonces, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. El pecado ofende a Dios. Miren, cuando se acuerdan de José, cuando la esposa de Potifar le dijo a José, ven, José huyó de esa persona. Y a ti te pasará a ti si pones la palabra de Dios primero, porque Él transforma y te enseña a huir del pecado. En Génesis 39:9 dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él huyó, José huyó del pecado. El pecado lastima a los tuyos, pero lo más grave es que ofende a Dios. En el caso de David también, después de haber David hecho todo lo que hizo con Betsabé, trajo consecuencias, pero en el Salmo 51, David se arrepintió y le dice: Dios, contra ti, solo contra ti he pecado. El pecado ofende a Dios, mis amados. No importa que tanto permanezcas a la iglesia, tu indiferencia hacia Dios lo ofende. El pecado ofende a Dios y solo su palabra te transformará para no ofenderlo cuando la atesoramos y la ponemos por obra. En Salmos 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Solo sus palabras nos apartarán del pecado, y Dios quiere que guardemos sus palabras, porque al pecar somos una influencia negativa para otros. El rey David, cuando dio lugar a su pecado con Betsabé, trajo consecuencias. Él se vio en la necesidad de matar a su marido de Betsabé. Su primer hijo murió también a los 7 días de nacido, porque David había cometido pecado, y años después su hijo Absalón trató de apoderarse del reino y echó a David de Jerusalén. Imagínate las consecuencias que trae el pecado. No solamente ofende a Dios, no solamente ofende a la persona de tu entorno, sino también daña a tus generaciones. Y sin duda alguna, mi amado hermano, ese pecado afectó a David. El rey David estaba en la miseria, en un desierto, estaba separado de una relación con Dios. Afectó a su familia de una manera terrible, afectó a la nación. Y todo el entorno familiar, mis amados hermanos, se transforma, pero para mal, de una forma negativa. El rey David reconoció su pecado, se arrepintió de su pecado. Y la misericordia de Dios es tan grande que, así como David, si tú te arrepientes y reconoces tu pecado, Dios te perdona. Mira, en el Salmo 51:3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. En el 4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En primer lugar, el pecado afecta nuestra relación con Dios. El pecado afecta a tu familia. El Salmo 119:11 dice el salmista: Señor, he escondido tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Cuando ponemos su palabra en nuestro corazón, nos mantendrá en el camino de la santidad, pero también nos protegerá de los planes de gente torcida y perversa. Y de eso sí que hay muchos, De eso sí que hay muchos. En Proverbios 2:1 dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti,
Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, si la recibes, la guardas en tu corazón y luego la pones por obra, dará fruto. Fruto en tu trabajo, fruto en tu familia, fruto en tu matrimonio, fruto en todo lo que tú emprendas. En Proverbios 2:5 dice: entonces entenderás el temor a Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. El meditar en la palabra nos da sabiduría para vivir en este mundo perverso, en este mundo torcido. Escuche esto: poner la palabra en tu corazón y luego prepararte para recibir las bendiciones. Las bendiciones fluyen cuando atesoras la palabra de Dios y la pones por obra. Cuando ponemos su palabra en nuestro corazón, Él nos protege de personas. Proverbios 2:15: cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Ponemos por obra la palabra, la aplicamos en nuestras vidas y Dios nos protege de esa generación torcida, de esa generación que quiere lastimarte, de esa generación que quiere estafarte. La palabra de Dios transforma y protege a los que le toman en serio. Y no solo eso, sino que nos guía. En Proverbios 6:22 dice: te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Esa palabra que tú estudias, que tú lees, que tú meditas, te guía y te guarda y te dirá lo que tienes que hacer en cada situación de tu vida. En cada situación de tu vida. De hecho, en Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Dios te dará la salida en cada situación. Y en Proverbios 28:20 dice: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. El hombre justo tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. El hombre de Dios que practica la justicia será bendecido, pero los hombres que hacen dinero sin tener en cuenta a Dios, su única ganancia será el dinero y no serán sin culpa. Mis amados, debemos atesorar las riquezas celestiales. Las terrenales son temporales. El día que tú partas de este mundo, todo lo que has logrado, todo lo que has conseguido, se queda aquí. De hecho, Jesús dice: necio, y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Hoy pasan por tu alma. En Proverbios 20:21 dice: los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. La palabra de Dios nos protege de hacer cosas que desagradan a Dios. El hecho de que Jesús murió por todo el mundo no niega la existencia de personas torcidas y perversas en este mundo. Hay personas que no lo pensarán dos veces antes de estafar o aprovecharse de ti, pero la Escritura dice que cuando ponemos su palabra en nuestro corazón, nos protegerá de personas así. En Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado el Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mi discípulo. No quiere decir que tú puedes pedir el Ferrari del año y la iglesia te la tiene que dar. No quiere decir que tú tienes que pactar o decretar. No te está hablando de eso el pasaje. Y Jesús está hablando del fruto de la oración. Él dijo: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ti, Hay personas que permanecen en Jesús, mis amados hermanos, pero su palabra no permanece en ellos porque son indiferentes a la causa de Cristo. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, Él dice: pidan lo que desean y se hará, y el Padre será glorificado por el fruto que proviene de esas oraciones. Recuerden esto: la oración no hace que la fe funcione. La fe hace que la oración funcione. La fe es resultado de tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es el resultado de la palabra de Dios que permanece en tu corazón. Es importante saber qué es lo que estamos oyendo, porque
Lo que tú oyes, lo que tú alimentas, va a entrar a tu corazón y trae consecuencias, porque de lo que tengamos almacenado hablaremos. En Mateo 12:34 dice Jesús: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando el corazón y los labios, mis amados hermanos, unen fuerzas, empiezan a suceder cosas que impactará a su vida y afectará la vida de quienes te rodean, para bien o para mal. El hombre bueno produce cosas buenas, y lo que hemos guardado en nuestro corazón dará su fruto. Mateo 12:35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Si tienes el corazón lleno de miel, saldrá miel. Y si tienes el corazón lleno de ajos, cebollas, inestabilidades, saldrá de tu boca todas esas cosas que afectarán a tu familia. Si pones por obra su palabra, si pones su palabra en tu corazón, Dios te bendecirá, y no solo a ti, sino a los que te rodean, a tu entorno. ¿Quieres que tu generación sea convertida? ¿Quieres que tu generación sea salvada? Mucho va a depender de ti, en qué es lo que estás guardando en tu corazón y cómo estás aplicando la palabra en tu vida. Así que debemos poner por obra su palabra en nuestro corazón. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Primeramente pidiendo guía al Espíritu Santo. Salmo 119:12 dice: bendito, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Enséñame tus estatutos. El Espíritu Santo, aparte de ser Espíritu Santo, es el Maestro que nos guía a toda verdad. Jesús dijo en Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, antes de leer, pedimos guía al Espíritu Santo, orando y diciendo: Espíritu Santo, enséñame, dame iluminación para entender tu palabra revelada. Ahí es cuando la palabra nos cambia, cuando la palabra nos transforma, cuando la palabra nos renueva. En otras palabras, dejamos de ser personas iracundas. El puro conocimiento sin aplicación, no hay nada, mis hermanos. Salmo 119:13 dice: con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Ahora, la palabra hebrea literalmente significa hablar en voz alta, pero hay un significado secundario que es rayar, marcar o tallar una superficie permanentemente. Entonces la palabra de Dios se escribe y queda grabado en nuestro corazón si a diario le buscamos. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, bendito sea nuestro Dios Todopoderoso, que nos ha dado salvación a través del sacrificio de Jesucristo. No hay nada que tú y yo podamos hacer en la obra de Jesús. Él es el Dios de los vivos, Él es el que da la salvación, Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Y el Salmo 119:15 dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. La palabra contemplar significa mirar fijamente, y la palabra meditar significa reflexionar o dar vueltas en tu mente. Dios usó esta misma palabra cuando entregó al pueblo a Josué después de que Moisés había muerto y no entró a la tierra prometida. Ahora Josué tenía bastante trabajo y Dios le dice en Josué 1:8, traducción en lenguaje actual: nunca dejes de leer este libro de la ley, estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica. ¿Para qué? Para que tengas éxito en todo lo que hagas. Para que tengas éxito en todo lo que hagas. Dios le dice: piensa en mi palabra día y noche, reflexiona en ella, susurra, murmura para ti mismo y se volverá parte de ti. Pero ambas cosas llevan tiempo. Contemplar, meditar lleva tiempo y debe hacerse sin prisas. Debe ser una persona constante, una persona disciplinada en tu oración, en tu lectura. Invertir el tiempo en las cosas del Señor. El mejor equivalente para esta palabra hebrea significa rumiar o mascar. Es algo que las ovejas hacen, y tú y yo somos ovejas
del Señor Jesús, somos ovejas de su prado. Jesús es el gran pastor y nosotros somos su rebaño. Y mi amado hermano, aquí en la tierra no vas a encontrar iglesia perfecta. La iglesia perfecta, el pastor perfecto es Jesucristo. Pero aprendemos a vivir exhortándonos unos con otros, amándonos unos a otros, ayudándonos unos a otros. Ahora, muy común: no, pues yo no nací para esto, yo no quiero compromisos. ¿Por qué no enfrentas y vences tu ego, tu orgullo? Y de verdad, mi hermano, hermana o persona que me estés escuchando, donde sea que tú estés, sé fiel a tu iglesia, sé leal a tu pastor. Yo soy el primero que te va a decir, si ves hablar temas que son de dinero, de pactos y decretos, de visualiza, corre por tu alma. Corre por tu alma. Si vienen y traen profetas, apóstoles y todo eso, corre por tu alma. Es mejor estar en una iglesia pequeña, pero que te hablen del evangelio. La Biblia dice muy textual y categóricamente: en aquellos días muchos me dirán, Señor, Señor, y Jesús le responderá: nunca los conocí, hacedores de maldad. La puerta estrecha es estrecha, pocos la hallan, y cuando la hallan, pocos concluyen el camino. Hay que esforzarse. Cuando meditamos en la palabra, el Espíritu Santo comienza a iluminarme y me hace entender muchas cosas, y eso es lo que hace con cada uno de nosotros. Cuando meditamos en la palabra, Dios nos ilumina para entender su palabra revelada, no que hayan nuevas revelaciones. Si un comediante dice: y Dios me reveló esto, y Dios me dijo esto, la Biblia dice textual que nadie puede añadir nada a la Biblia, ni quitar nada. Ya no hay más revelaciones. En la carta a los Hebreos capítulo 1, Dios dice, hablando Dios de diferentes maneras a nuestros padres, a los antiguos por los profetas, hoy habla a través del Hijo. Ese es el último discurso de Dios, finalmente, dice Dios. Ese es como si Él dijera: mi último discurso es, en mi Hijo está todo, no hay más revelación. Pero a la gente le agrada escuchar, y Dios te va a prosperar, y Dios te va a bendecir, y abandonan iglesias pequeñas en busca de cosas antibíblicas. Si tenemos tiempo para ver redes sociales, tenemos tiempo para rumiar su palabra, el Santo Espíritu de Dios, su Espíritu Santo, comienza a iluminarte para que abandones cosas que no te edifican. Si tenemos tiempo para ver series, hay gente que le gusta ver las series uno tras otro, tenemos tiempo para meditar en su palabra. Y si no aprendes a hacer esto, nunca vivirás una vida abundante por la cual Cristo murió. Y la importancia de esto es que Él cambiará tu vida, te mantendrá dentro y fuera viviendo en santidad, te va a proteger de personas torcidas, corruptas, te va a alejar de gente que no conviene, de gente que no es de edificación para tu vida. En el Salmo 119:16 dice: me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Cuando la palabra, mis amados hermanos, está inscrita en nuestro corazón, se convierte en un deleite. Algo que aprendí del pastor John Piper es que en su libro él dice: para nosotros poder dejar el pecado no va a ser fácil, porque el pecado produce placer, pero cuando encontramos un placer superior, un deleite superior, que es estar en Jesucristo, todo se desecha de tu vida. Quizás, mis amados hermanos, puedes comenzar sintiéndolo como un deber, pero conforme conozcas a Jesús, se convierte en un placer servirle, se convierte en un deleite superior, y no hay nada que pueda cambiar ese deleite. Yo anhelo estar en Jesús. No sé si lo estoy haciendo bien, no sé si lo estoy haciendo mal. Hace unos días
Una persona que estimo mucho me dice, quizás no soy bueno predicando, pero tampoco predico herejías. Y yo puedo decir lo mismo, lo tomo de una persona que me enseñó muchas cosas. No debo predicar herejías, no debo hacer cosas que desagraden al Señor. Jesús obrará en nuestras vidas y está obrando en nuestra vida todos los días de nuestra vida, y Él culminará la obra que ha empezado en cada uno de nosotros. Él culminará la obra que ha empezado en cada uno de nosotros. Él terminará, es una promesa que Él tiene en Filipenses 1:6. Entonces, ¿yo qué debo hacer, mi amado hermano? Tener cuidado de lo que predico. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Bendita palabra, bendito mensaje de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo para nuestros días. Dios bendiga tu vida. Espero en Dios que este mensaje haga meditar, te haga reflexionar en tu vida, acerca de tu vida cristiana, del poder transformador que tiene la palabra de Dios para nosotros. Dios bendiga tu vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén.